El 22 de junio de 1941, el silencio en los vastos campos de la Unión Soviética fue roto por el rugido de millones de botas y motores alemanes. La Operación Barbarroja, la invasión nazi de la URSS, había comenzado. Hitler, decidido a conquistar el espacio vital en el este y destruir el comunismo, había planeado esta ofensiva como el golpe maestro para asegurar su dominio europeo. Sin embargo, lo que comenzó como un ataque fulminante se convertiría en uno de los mayores fracasos de la maquinaria de guerra alemana y el principio del fin para el Tercer Reich. Hitler llevaba tiempo planeando esta operación, desde que en 1939 firmara con la Unión Soviética el Pacto Molotov-Ribbentrop, un acuerdo de no agresión que le dio margen para atacar Polonia sin temor a una respuesta soviética. Pero Hitler nunca tuvo intenciones de respetar ese pacto. Sabía que tarde o temprano lanzaría sus fuerzas contra la vasta y rica tierra soviética, y esa hora había llegado. 3 millones de soldados, apoyados por tanques, aviones y ejércitos aliados de Rumanía, Hungría, Italia y Finlandia, se desplegaron a lo largo de un frente inmenso, preparados para ejecutar un plan que Hitler creyó sería breve y demoledor. La invasión comenzó con una furia que los soviéticos no anticiparon, a pesar de las señales. El ejército nazi avanzaba implacable, aplicando su táctica de blitzkrieg o guerra relámpago, que ya había devastado Europa Occidental. 3 grandes grupos de ejércitos alemanes se repartieron la misión, el grupo norte hacia Leningrado, el grupo centro en dirección a Moscú, y el grupo sur hacia Ucrania y los campos petroleros del Cáucaso. La sorpresa fue total. Stalin, sorprendido y desconfiado incluso de sus propios informes de inteligencia, no creyó que la invasión era inminente hasta que fue demasiado tarde. El caos dominó las filas soviéticas. En las primeras semanas, la marea alemana parecía imparable. Capturaron vastas áreas de Bielorrusia y Ucrania, destruyendo divisiones enteras del Ejército Rojo y tomando prisioneros por cientos de miles. Las fuerzas alemanas sitiaron ciudades y aplastaron a las defensas soviéticas, imponiendo su dominio aéreo con la Luftwaffe. En Kiev, más de 500.000 de soldados soviéticos fueron rodeados y capturados en una de las mayores victorias alemanas de toda la guerra. Pero a medida que el verano se desvanecía, la ambición de Hitler comenzó a chocar con la dura realidad de las vastas distancias y las condiciones extremas de la Unión Soviética. Mientras el grupo de ejército centro avanzaba hacia Moscú, se encontraron con el implacable general Invierno. Las lluvias de otoño transformaron el terreno en un mar de barro, conocido como Rasputitsa, ralentizando el avance alemán hasta el agotamiento. Cuando el invierno llegó con toda su crudeza, los soldados alemanes, mal equipados para el frío, comenzaron a sufrir. La resistencia soviética, que inicialmente parecía tambalearse, se reorganizó. Bajo la despiadada pero eficiente dirección de Stalin, la industria militar fue trasladada hacia el este, fuera del alcance de los alemanes. Stalin llamó a su pueblo a defender la madre patria y, desde los frentes de batalla hasta las fábricas en los Urales, el esfuerzo soviético comenzó a dar frutos. El Ejército Rojo, endurecido por el frío y reforzado por tropas siberianas, luchó con ferocidad creciente. La batalla de Moscú, a finales de 1941, fue un punto de inflexión. Los alemanes, a las puertas de la capital soviética, fueron detenidos por el frío extremo y la feroz defensa. Entonces, en diciembre, el general Georgi Zhukov lanzó una contraofensiva sorpresa. Los alemanes, agotados y congelados, comenzaron a retroceder. Moscú se salvó, y con ello, la Unión Soviética tomó la iniciativa en la guerra. El fracaso de Barbarroja fue monumental. Hitler no solo había subestimado la capacidad de resistencia soviética, sino que había arrastrado a Alemania a una guerra de desgaste en el este, un conflicto que su ejército no estaba preparado para sostener. Moscú, Leningrado y los campos petrolíferos del Cáucaso permanecieron fuera de su alcance. Lo que debía haber sido una campaña rápida y decisiva se transformó en una prolongada pesadilla. Las consecuencias fueron devastadoras para los alemanes. Barbarroja no solo fracasó en sus objetivos inmediatos, sino que convirtió el Frente Oriental en el mayor teatro de operaciones de la Segunda Guerra Mundial, uno que finalmente resultaría decisivo en la caída del Tercer Reich. Con las batallas posteriores de Stalingrado y Kursk, la marea cambiaría para siempre en favor de los soviéticos. La guerra en el este fue brutal, una carnicería sin precedentes en la historia moderna, pero fue también el campo en el que se selló el destino de la Alemania nazi. La Operación Barbarroja, un proyecto de ambición desmesurada, marcó el principio del fin de Hitler.
La invasión de la URSS, en lugar de ser su gran victoria, se convirtió en su error estratégico más costoso.